Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Kaita. Kaita. Sí, con K. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y luego nos despedimos en un faro. Okay. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Mi relación con el mar es toda, porque nací en Mallorca, entonces soy muy isleño. Y mis padres son de Guinea Ecuatorial, de la isla de Bioko, que también son de una isla. Entonces el mar siempre ha estado alrededor de mi vida, aunque ahora no vivo cerca de él. ¿Y qué significa para ti? O sea, además de estar presente en tu vida desde que naciste, ¿qué significa el mar para ti? Para mí el mar es ese punto de paz en el que cuando no tengo respuestas lo miro y me serena. Es como... Hay un momento que, sobre todo en Palma, esos momentos en los que quieres paz y quieres estar tranquilo y pensar. Nosotros vivimos en el barrio del Molinar, que es un barrio que está cerca de la playa, entonces el irte a sentarte al banco a mirar al mar te permite simplemente estar callado y reflexionar simplemente. Me da mucha paz. ¿Y no te da miedo el mar? Mucho. Me aterra. Me aterra el mar, el nadar, la gente que nada a campo abierto y se va con una boya a nadar no sé cuántos kilómetros, me asusta mucho, me da mucho miedo. Le tengo mucho respeto al mar, a pesar de que me encanta. Bueno, vamos a ir a ese barrio en Palma. Si yo digo tu tía Honoria... Honorina. Honorina, tu tía Honorina, ¿tú quién me dices que es? ¿Cómo la describes? Es la matriarca de nuestra familia, es nuestro todo, es mi madre, es la madre que la vida me ha dado y para mí para mí, para toda mi familia es el todo, es nuestra matriarca, es nuestra reina madre. Porque tu madre te crió junto con tu tía, sí, ¿no? Sí. En una casa donde estabais los primos, los hermanos. Sí, es que, bueno, realmente en la tradición bubi, que digamos que soy de origen bubi, que es una etnia de Guinea Ecuatorial, pues normalmente crecemos en clan, es decir... tus primos son tus hermanos, tus tíos, o sea, tus tíos, no todos, pero los más cercanos son como tus padres y tienen la misma autoridad que tus padres. Entonces no hay ninguna diferencia, nunca hubo ninguna diferencia entre mi madre y mi tía. Luego sí que es verdad que no me fui con mi madre a Guinea Ecuatorial a vivir, que estaba mi padre ahí, pero no, yo a mi tía jamás la he llamado tía, la he llamado mamá siempre. O sea, que se te tiene que echar la bronca, tiene la misma autoridad tu madre que tu tía. Totalmente. ¿Tu madre cómo se llama? Se llamaba Virginia. Se llamaba Virginia. Sí. Te voy a poner una canción que cantaron en este mismo estudio. Alguien que tú conoces muy bien. Yo le dije, canta algo que tenga que ver con, no sé, con tu infancia, con tus primeros años, y a ella le salió esto. Dicen que eres raro, que eres diferente, y yo me pregunto diferente a quién, y qué sabrá la gente del amor gitano, gitano tú eres. Dicen que estoy loca por amarte tanto, loco es quien no ama, que viva tu raza y que viva la mía. Morenita y libre, me parió mi madre, por la gracia divina, gitano tú eres, por suerte en esta vida, africana soy. Es impresionante, ¿eh? ¿Dónde te lleva esta voz? ¿Dónde te lleva? Pues me lleva a la infancia, me lleva a los momentos de pequeños, me lleva a... Cada vez que la veo en un escenario y siempre tengo como ese momento de decir, ¿qué está pasando? O sea, cuando hace poco la fui a ver a Berlín y cantó esta canción también en un momento dado y me parece impresionante. O sea, no aparte que como tengo como este viaje que voy a la infancia y luego de repente vuelvo a la actualidad y la veo en un teatro gigante lleno de gente que no habla ni nuestro idioma, vitoreándola y me abruma, me parece maravilloso. Ella dijo cuando estuvo aquí que cantaba desde niña. Y dijo, de hecho, todos los niños cantan. Y yo dije, bueno, algunos. ¿Tú cantabas? Creo que cantaba mejor antes. Y en un momento dado dejé de cantar tanto. Es como que la desnudez que requiere el cantar me cuesta mucho.
pero la interpretativa me cuesta menos. Entonces, ese punto de generosidad que tienes que tener para cantar me cuesta mucho, me cohíbe. Es como que me veo fuera de mí cada vez que canto. En casa, en esa familia que me has descrito, ¿había artistas, además de Concha? No, mayormente. Concha fue la primera que realmente, como siempre digo, es la persona más libre que conozco, y fue la primera que se lanzó y un poco animado, porque mi madre era una persona que nos impulsaba mucho a soñar, es verdad. Y gracias a eso pues se lanzó, y a mí gracias a eso también me dio la valentía de darme cuenta de que era posible, porque desde donde nosotros veníamos, pensar en ser actor o ser cantante era como un poco irreal. Entonces ella fue uno de los motivos por los que fue como un ladrillo que me hizo ver que podía, este muro que iba a convertirse en mi vida, mi carrera interpretativa, podía construirse. ¿Hicisteis función de colegio? No sé si alguna vez hiciste Pastorcito. Sí, cuando una vez empecé a hilar, desde cuando me gusta la interpretación, me di cuenta que mi primera vez que me subí en escenario eran con 6 años, y que hice de Pastorcito, y me acuerdo ver a mis padres como orgullosos, y recuerdo que la sensación me encantó. Pero luego la vida pues me fue llevando por otros derroteros. Bueno, con 6 años la vida, muchos derroteros. Exacto. A muchos derroteros no te lleva, pero luego volví a hacer teatro con 14, y tampoco, o sea, era como, sí que noté como ese punto, pero tampoco le di cierto interés hasta más adelante. Uh-huh. Porque hasta más adelante, ¿tú qué querías ser? Dedicarte a algo relacionado con el mundo sanitario, ¿no? Sí, Creo. porque mi padre es médico, y no sé qué pasa con los hijos de médicos, que durante una fase todo el mundo quiere ser médico como su padre, como su madre. Y luego te das cuenta que puede que no que no sea lo tuyo. Entonces primero quise ser médico, estudié enfermería, estudié auxiliar de enfermería, luego estudié quiromasaje, iba a hacer osteopatía, porque me daba cuenta que cuando llegué al hospital y hice las prácticas sentía que quería hacer otras cosas. Entonces me llevó a las terapias manuales, y cuando iba a hacer osteopatía dije, bueno, ya tengo algún título para que mi padre y mi madre estén tranquilos, mi tía, y qué es lo que realmente... Tuve como un momento de decir qué es lo que realmente te apetece y qué es lo que realmente te apasiona. Y lo que realmente me apasiona es la interpretación. Y entonces dije, bueno, ya que tienes esto, ya que tienes el quiromasaje y tienes la enfermería y tal, pues prueba. O sea, ponte a estudiar y ver de una manera muy realista ponte a estudiar un poco más tarde de lo que todo el mundo se ponía a estudiar, y siendo consciente que si hay resultados pequeños, pues seguiremos. Si no, pues aceptaremos que no, que esto no es lo nuestro. ¿Y eso cuándo te pasa? O sea, quiero decir, tú has hablado de 2 momentos en la escuela, cuando haces de Pastorcito, sí, función de Navidad, sí, y luego a los 14 años, y de repente empiezas a hacer otras cosas. ¿Y qué es lo que te hace pensar que te quieres dedicar a la interpretación? ¿Un verano, un amigo, algo que tú ves en la tele, vas a ver una obra de teatro, una película? ¿Qué fue lo que a ti te hizo pegar ese giro? No había nadie en la familia, no era fácil, era un camino que había que transitar, en tu caso, no te voy a decir por primera vez, bueno, en la familia desde luego por primera vez. Entonces, ¿tú recuerdas dar vueltas en la cama, pensar, decir, es que yo me quiero dedicar a esto? Sí, y me ha encantado que me hagas esta pregunta, porque me doy cuenta que fue como cuando acabé de estudiar, cuando la vida empezó a ser seria, cuando me empecé a dar cuenta que la vida, que esto iba en serio, que ya cuando tienes esta época puedes vivir en la etapa estudiantil y vives como en esa inopia de soy adulto pero soy un niño, y cuando la vida empezó a ponerse seria y a decir, ostras, esto es de verdad, esto es para mí para siempre, aquí me tendría que dar toda la vida, ya tengo que aparcar, si me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar toda la vida, y la eterna insatisfacción de nada me satisfacía. Es como que la incomodidad lleva a la evolución, y en esa incomodidad tuve un verano en el que dije, bueno, piensa realmente qué quieres hacer, y ya hacía como pinitos haciendo como anuncios de publicidad y tal, y de repente me di cuenta que lo que realmente me apasionaba, y fui como uniendo los hilos. Digo, pero si es que siempre he querido hacer esto, lo que pasa es que una vez más la desnudez que te pide el hacer esto era como me costaba tanto que creía que no podría hacerlo. Y luego cuando empecé me di cuenta que era lo mío. Es como ponerte una chaqueta que es de tu medida y dices que he estado haciendo todo el rato poniéndome tallas que no son las mías. ¿Y en casa qué te dijeron? Mi padre me dijo, ¿eso para qué sirve?
O sea, vamos a esa conversación. Mi padre e hijo. Sí, entonces, papá, quiero ser actor. Sí, fue una gran decepción para él porque me estaba como diseñando a ser su superayudante. Él vive en Guinea Ecuatorial, estaba montando una clínica, creía que iría allí, montaría mi consulta de osteópata, mientras él tenía su consulta médica, y ya me iba diciendo, mira, he encontrado este sitio, mira qué bonito, tal. Y claro, digo, ¿cómo le voy a decir a este hombre ahora que yo? Entonces cuando se lo dijo, la verdad es que fue una... Pero perdón, ¿fue por teléfono? ¿Fuiste a Guinea? O sea, cuéntame esa conversación. ¿Carraspeaste un poco? ¿Papá tuvo que hablar contigo? Papá tengo que hablar contigo. Fue en persona y le dije, me acuerdo que estábamos en Palma, sentados en una terraza, y le dije, es que quiero estudiar interpretación, y me dijo, ¿eso para qué sirve? No, o sea, aparte que es muy pragmático él, entonces era como que no veía... Luego me dijo que era porque estaba preocupado por mí, entonces todo estaba cubierto desde el manto de la preocupación, pero no lo recibía como una preocupación, sino como una bronca, en la cual me decía, ¿pero qué dices? ¿Estás loco si ya tienes esto? Solo tenías que estudiar este poco y vamos a hacer esto y tal. Y le digo, ya, pero es que no me llena. Y le dije algo que... Le dije, tú es que quieres que yo conquiste Guinea, ¿no? Y que me haga con Guinea, pero yo quiero conquistar el mundo. Y me miró con una cara y me dijo, bueno, tú verás. Y entonces ahora es mi mayor fan. Eso es porque alguien te enseñó a soñar, como has dicho exactamente, antes mi madre, Virginia, de tu tía. Sí. Te enseñaron a soñar. Sí, y mi madre siempre me decía, este niño un día va a ser algo, este niño, míralo qué guapo, siempre me tiraba para arriba, y eso, quieras que no, me lo acabé creyendo, y por eso creo que es tan importante que a los niños pues se les permita soñar y se les den las alas para que sean conscientes que pueden conseguir lo que quieran. Uh-huh. ¿Por qué Bore Buika se ha puesto Kaita de seudónimo? Porque mi nombre entero es Bore Kaita y mi hermano es el único que... Bueno, mi hermano y a raíz de ahí algunas personas me llaman Kaita. Y porque es como que Kaita a la vez es como la misma persona, pero Kaita es como la persona... la más taimada, la que piensa, la que cuando me llaman Kaita voy a la infancia, porque solo me llamaba mi hermano y me llama la gente más cercana, y entonces es como que es un lugar en el que me gusta ir cuando me llaman Kaita. Kaita. Bueno, he traído algunas cositas de tu trayectoria. Oh. No todas, ni probablemente las más populares, pero yo creo que son muy significativas. Entonces, antes te quiero preguntar, ¿quién fue para ti Miguel Narros? O sea, yo digo Miguel Narros... Sí, Miguel fue mi primer gran maestro, o sea, es el primer trabajo teatral real que hice, lo hice con él, y ya estaba muy mayor cuando nos dirigía, después de esa obra hizo una más antes de fallecer, y para mí fue una gran lección porque aprendí de él la pasión que tenía por el teatro y cómo lo ponía todo nos enseñó muchas cosas y lo paciente que fue con nosotros, porque para muchos era nuestro primer trabajo, y él le tenía mucho cariño a esta función porque quiso hacerla hace 30 años antes y no tenía los suficientes actores negros para hacerla. Entonces era como un regalo que se daba a él, que lo quería hacer con todo, y notabas con la pasión con la que nos dirigía y con la que nos explicaba y con el cariño que nos acogió, y para mí fue un maestro al que quiero mucho, al que quiso mucho y al que le lloré mucho cuando se fue. Esta obra de la que hablamos es una obra de Genet, se titula Los Negros. Es una obra que efectivamente Miguel Narros puso en el escenario creo que en 2011 y él falleció en el 2013, muy poco después. Hubo un reportaje que se hizo de esa obra en el que él hablaba, y los actores, los 13 actores que formáis parte del reparto, también hablabais. Entonces he recogido un poquito de Miguel Narros, hablando de Los Negros, y lo que vosotros decíais, año 2011, algunos actores, entre ellos estás tú también. Por primera vez Los Negros es un título muy sugestivo, y por primera vez se va a ver una obra interpretada por negros. Yo no entro dentro de esa comunidad negra, pero bien que me pesa. Y el hecho de que sea Miguel Narros, un maestro de la escena en España, el que haya elegido una obra de Genet
y que cuente con solo actores negros, para mí es un logro increíble. Nosotros, desde de a pie, lo que hacemos es reeducar cada día, porque a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI tú hables con alguien y te diga, oh, qué acento más bonito tienes, y has nacido aquí, pero ¿de dónde eres? Y es como si te estoy diciendo que has nacido aquí, pero ¿de dónde eres? Ni putas ni yonkis, ¿sabes? Creo que somos trabajadoras, estudiantes, amas de casa, madres, hermanas, y esa es, mira, lo que yo tengo que decir, médicos, abogados, médicos, escritores, exactamente. Pero lo que estamos haciendo nosotros es abrir un poquito el camino a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen, poquito a poco. Y estamos aquí como artistas, diciendo, pues, denunciando esto o aquello. Qué maravilla, qué tiempos. Pues sí, es que creo que es triste, pero todo eso podríamos transcribir, todo lo dicho en el 2011 al 2024 y más o menos todo serviría a día de hoy. Es increíble, yo creo que en la vida todos tenemos como momentos de magia y este fue uno, y este fue un catalizador de darme cuenta de que podía hacerlo, o sea, es decir, a lo largo de mi carrera he tenido momentos en los que han sido casi milagro, que le han dado sentido a lo que estaba haciendo. Esta era una, es decir, no se había hecho una obra de actores negros en España, no sé cuánto tiempo hacía, yo acababa de estudiar y hice la prueba y de repente apareció justo en el momento que yo necesitaba como ese refuerzo positivo para ser consciente que ese era el camino. Y esta conversación que aparece en este reportaje la teníais vosotros, porque el reportaje es mucho más largo, pero por ejemplo había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que todos estabais bastante esperanzados en que esto fuera el principio de un cambio, en el que los negros empezarais a formar parte de, por aquí hemos visto en El secreto de Puente Viejo, en Aida, un montón de series y de pelis, ¿no? Pero había una esperanza muy llamativa en que esto cambiara algo. En que se os llamara para interpretar todo tipo de papeles, no solo como decía esta actriz, ¿no? Ni yonkis ni putas, sino abogados, médicos, enfermeros, y también decíais muchos de vosotros, el reflejo de la sociedad es que la sociedad está formada por negros también en este país. No es uno de forma excepcional. ¿Vosotros habéis visto que eso ha cambiado en estos años? En cierta forma sí, es decir, no a la velocidad que nos hubiera gustado, nos gustaría, pero sí que es verdad que hablando a lo mejor hablo desde mi punto de vista personal, porque puedo tener otro compañero que pueda opinar lo contrario, pero en mi caso personal puedo decir que un poco sí, es decir, la evolución de como digo yo, los nombres de los personajes que tengo que interpretar, pues vamos creciendo. Antes eran todos nombres africanos o tal, y ahora pues me llamo Francés, me llamo Fran, que son nombres también que tienen negros nacidos aquí, que pueden ser un nombre como cualquier otro. Entonces sí que estoy teniendo la suerte de empezar a interpretar a personajes negros españoles, con lo cual yo estoy muy contento y noto que el cambio es lento, pero sí está pasando. Y esa reeducación de la que hablabas tú, nosotros sentimos que tenemos que estar reeducando a la sociedad. Sí, eso no va a morir, eso sí. En todo, la verdad. Eso sigue vivo. Es decir, yo creo que esto es una cosa muy personal, pero creo que como la madre discriminación, como si la discriminación fuera una madre, ahí tiene como 3 hijos, ¿no? Que son los principales mayores de la discriminación, que es el machismo, la homofobia y el racismo. Y de esos 3 hijos siento que el que peor está es el racismo siempre. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque siento que siento que todos estamos en la lucha, que es una lucha que es difícil y que tenemos como que, más que una lucha, tener que constantemente reeducar a la gente, pero cuando siento que la gente a nivel feminista o a nivel homofobia está un poco más concienciada, y con el racismo todavía te permites licencias que con los otros siento que ya no se permiten. Entonces es como que bueno, nos toca arremangarnos y seguir. Bueno, he traído otro momento de tu vida. Yo no sé esto cuándo fue, pero he leído en la documentación que tú estabas en un proceso de crisis total. No tenías un duro, no te salía lo que quería, y entonces te hacen una oferta para hacer una obra
o te llaman para hacer una obra en Barcelona. Sí. He cogido un fragmento porque sale alguien que quieres mucho de esa obra, que dirigía Josep María Mestres. Voy a hostiaros a los dos a la vez. ¡Señora Morrison! ¡Señora Morrison! ¡No has probado un puño como este en toda tu puta vida! ¡Me haces daño! ¡Señora Morrison! ¡Dile que pare de hacerme daño! ¡Tengo mis derechos! ¡Señora Morrison! ¡Tengo mis derechos! Amo a esta mujer. O sea, la amo con ¿Qué te pasó en este periodo de tu vida? Pues en un periodo de mi vida como muy complicado para el actor, que es cuando tienes como varias fases. La fase que eres estudiante, entonces tienes la excusa de ser estudiante y no pasa nada porque estás estudiando. Cuando acabas, tienes la crisis de cuándo aparecerá el primer trabajo. Pero para mí el más difícil es cuando haces el primero, cómo va a llegar el segundo, que es cuando empieza a crearse como la continuidad. Entonces había hecho la obra de teatro de Los Negros y nada, entonces acabó la obra y me puse a trabajar de camarero justo aquí al lado además, en una coctelería, restaurante y demás. Y claro, prácticamente no tenía un duro, o sea, es decir, hasta que no empecé como a generar un poco no tenía un duro y justo en ese impasse me llaman que me dicen que tengo una prueba en Barcelona y que para una obra de teatro. Entonces yo le digo que por supuesto que voy para allá. No tenía un duro, le digo que voy en tren y voy en bus para empezar. Entonces llego para allá. Esto lo he oído en más de un actor. Claro. Sí. Es como que aparte que hay un bus que va a Barcelona que sale por la noche y llega por la mañana. Entonces llegué por la mañana y la prueba era como a las 10, yo llegué a las 7 y me dicen, ¿qué tal? Digo, no, el AVE maravilloso, el tren ha ido fantástico, estoy aquí. Esta cosa como de aparentar, ¿no? Sí, como que yo hice una obra tranqui. de teatro, me va bien. No, estoy a tope, no os preocupéis por mí. y hice la prueba y al Josep María Mestres, que es maravilloso, pues es que me pareció que es maravilloso, pues me dijo, pues me ha encantado la prueba y tal, y de repente me dice, nos ha encantado, pero tendrías que volver. Y yo... Entonces me volví otra vez en el bus. Y ese mismo día, claro, no dormiste en Barcelona, claro, dormiste en el bus. Exactamente. Me volví y por suerte pues salió. Pero lo más curioso de todo es que, claro, hice la prueba y la hice como 6 o 7 meses antes de que fuera la función. Y me rompí la rodilla en ese verano. Es decir, tenía que estar en diciembre y me la rompí en verano. Y no le dije nada a nadie, no le dije obviamente a nadie nada. Y no sabía con quién iba a hacer la función. Iban mandando los nombres, que vas a estar con Machi, con Alex Casanova, con yo decía, pero... Y mirando a la rodilla que no la podía ni apoyar, diciendo, Dios mío, y al final, pues bueno. ¿No habías hecho todavía ese capítulo de Aida? O sea, no conocías a Carmen Machi. No conocía a Machi, o sea, había hecho el capítulo de Aida, pero no coincidí con ella porque creo que ella ya no estaba en la serie en aquellas. Entonces la conocí en la función y para mí es como mi hermana mayor, la quiero con locura. O sea, ¿y por qué? ¿Qué sentiste que pasó allí? Porque una vez más hay veces en tu vida que aparecen personas que te dicen las palabras adecuadas en el momento adecuado para que tú de repente encuentres un poco tu camino. Entonces ella desde el primer momento me acogió. Yo me acuerdo que acabamos esa función después de 1 mes y medio y le dije, Carmen, ¿te puedo decir una cosa? Y me dice, dime qué quieres tal. Y le dije, ¿tú crees que ya soy actor? Y me dijo, tú eres tonto. Me dijo, ¿qué pone ahí? No pone tu nombre, no llevamos 1 mes y medio, no hemos ensayado no sé cuánto. Y yo, pero tenía como esa inseguridad. Era mi primera como obra de teatro fuera con actores todos profesionales, porque en la otra éramos todos empezando. Entonces estar con ella me tranquilizó mucho, me bajó mucho la tierra. ¿Se lo has dicho a ella esto? ¿Se lo has dicho alguna vez? Me dijiste aquello, yo soy actor, no, tú eres tonto. Y le has dado las gracias por esto. Sí, aparte que yo le hacía muchas preguntas y me acuerdo que en esa función yo decía señora Morrison muchas veces porque hasta que no decía mi texto. Entonces yo venía y le decía, ¿qué te parece si señora Morrison lo digo desde aquí, señora Morrison lo digo desde acá? Y me decía, di lo que pone y cálmate. Entonces me daba como consejos de bajar a la tierra y fue clave que en esa función ella estuviera y que eran como 7 pequeñas historias y entonces todos los actores hacíamos 2 de ellas y yo salía en las 2 con ella. Entonces en los descansos estábamos juntos también. Entonces tuvimos como un momento maravilloso y además, para más Henry, en la primera película que hago con un personaje de peso, ella también estaba. Porque hiciste también Villa Viciosa al lado, ¿no? Entonces ella también estaba y fue como, o sea, sí, tenía un poco de nerviosismo al ver que estaba ella, digo, esto lo tenemos.
¿Y tu padre, que dices que está muy orgulloso, que sigue tu trayectoria? Sí. ¿Sigue en Guinea tu padre? Sigue en Guinea. Y con mi padre tuve un momento, es uno de los momentos de mi vida también, un momento maravilloso en el cual mi padre, después de esto, ¿para qué sirve? ¿Dónde vas? ¿Estás loco? De repente tengo un pequeño personaje en Palmeras en la Nieve y tenemos la posibilidad de estrenarla en Guinea y nos mandan para allá. Y entonces cojo a mi padre y le invito al estreno. Y él estaba sentado ahí y le veía como extremadamente orgulloso, contento. El hijo era como, él dice, ya no soy el doctor, ahora soy el padre del actor. Y me hacía mucha gracia. Y fue un momento muy bonito. Bueno, Boreuika, he visto la última película que has protagonizado. Se llama Hate Songs. Es una peli que se estrenó, creo que en Málaga, aunque ahora es difícil verla en cines. Es una peli que tiene una parte documental. Pero me ha impresionado mucho, primero porque hay muy pocas películas que aborden el genocidio de Ruanda, probablemente el genocidio más espantoso y atroz del siglo XX después del Holocausto. Es verdad que hay pocas pelis que lo aborden. Y luego cuenta la historia de la responsabilidad y el papel que tuvo una emisora de Kigali, una emisora ruandesa, llamada La Radio del Odio, en provocar y promover el odio a los tutsis y promover de modo así el exterminio. Creo que tenemos un fragmentito de la radio original, ¿no? que sale en la película. La radio de Bill Collins. Sí, aquí, bueno, no está en ruandés, creo, no sé en qué idioma está, ahora no lo recuerdo, vamos a escucharlo, pero voy a traducir, que dice algo así como, el locutor dice, bueno, me acabo de fumar un porro, no sé qué tal me ha sentado. En Kinyarwanda, sí, que es el idioma ruandés. De Ruanda. Me acabo de fumar un porro, no sé qué tal me ha sentado, creo que mal, pero bueno, aquí estoy para deciros a todos que si veis a las cucarachas eran los tutsis, que acabéis con ellas o algo así. Vamos a escuchar el sonido original de esa radio. abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpazi ariko ni ku Iteme ariko nababwira yuko ibintu mwamahaye ngatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. Este es el sonido, como digo, de la radio original. ¿Qué ha supuesto para ti hacer esta película, que es una peli muy pequeña? Casi es una obra de teatro, porque estáis los tres actores, ¿no? Alex Brendemul, Nancy Sue y tú en una emisora como esta, más pequeña. ¿Qué ha supuesto para ti esto, contar cómo fue y entrar en la historia del exterminio en Ruanda, que se produjo en muy poco tiempo y que fue atroz? Para mí hay momentos en la vida y en la carrera de uno. Para mí ha supuesto hay un antes y un después de haber hecho este trabajo por muchas razones. Primero por la responsabilidad que supone. De repente intento a veces contarle a mis amigos lo que supone lo que hemos hecho. Es decir, es como si vamos a Polonia y nos embriagamos por la historia polaca y queremos contar una historia sobre la guerra civil polaca sin ser polacos. Es decir, hay un vértigo allí que al principio no eres consciente porque al principio es un trabajo, está muy bien, pero luego empiezas a tomar conciencia del acto de responsabilidad que supone hacer esto, de ver cómo lo peligroso que es, lo peligroso que puede ser los medios y cómo puedes... Estaba escuchando ahora al locutor y a pesar de no hablar el idioma, jamás te creerías que está hablando de personas, jamás te creerías que está hablando de exterminar a personas. Ese es el nivel de cómo pueden llegar a deshumanizar a las personas, o sea, cómo pueden llegar a deshumanizarte, a deshumanizar a alguien para que tú no lo veas ni personas y tú ya estés hablando con ese tono, y porque no entendemos el idioma, pero en realidad está diciendo hay que matarlos, os aliento a que los matéis, ir para allá, no dudéis, no dejéis a ninguno vivo. Y por el tono y todo parece que está dando el consejo del día o unas frases motivadoras. Entonces al principio fue como todo, como los actores y las actrices, como el trabajar no es algo que
que a veces no lo tenemos tan de la mano, pues al principio dije, qué bien, una película, qué bien, vamos para allá, y a medida que me fui adentrando, pues fui tomando conciencia de que íbamos a contar y todo lo que había pasado, porque yo la historia de Ruanda la sabía por encima, pero cuando empecé a investigar me di cuenta de todo lo que suponía, y también el hecho de la impotencia de darte cuenta de que hay guerras y crímenes de primera, de segunda, que tienen más flashes que otros. Entonces todavía tenía más responsabilidad de decir, no sé cuándo va a ser la próxima vez que alguien pueda contar una historia sobre Ruanda, así que los tres creo que nos mentalizamos, lo dimos todo, y desde el primer momento estábamos como muy, muy a favor de contar esta historia con la mayor sinceridad posible. Es verdad esto que dices, que parece que hay guerras de primera y de segunda, parece no, hay guerras de primera y de segunda. El genocidio de Ruanda, que fue espantoso y atroz, totalmente, porque hablamos de las cámaras de gas, de los campos de concentración, pero en Ruanda yo lo recuerdo muy bien porque fue muy poco tiempo. Y lo que contaban era matar a machetazos a los niños, a los que cortaban los miembros y los genitales delante de los padres y dejaban que se desangraran, violaban a las mujeres con palos y con botellas de vidrio y las rompían dentro. Es decir, fue un nivel de atrocidad brutal. De hecho, exterminaron, pues de los tutsis, yo creo que al 80% de los tutsis, sí, casi 1 millón de personas. Casi ¿no? 1 millón de personas en 100 días, el 75% a machete. Eso te hace decir que no era una lucha de ejércitos, era una lucha de vecinos. Sí. Es decir, es como si ahora entre comunidades autónomas nos tenemos que aquí exterminar, y tu vecino, tienes vecinos andaluces, vascos, o sea... Entonces, eso es lo que fue. Y cuando investigas, lo que me pareció más terrible también es que, por ejemplo, en Hotel Ruanda, te cuenta como un Hutu, pues como refugió a bastantes en el hotel, pues, refugió a bastantes tutsis y tal, para que no les pasara nada. Eso pasó, pero cuando te pones a investigar de verdad, lo que también realmente pasaba era que como tú como Hutu estabas obligado a exterminar y a matar, había muchos que decían a sus mujeres, voy a trabajar. Ir a trabajar era ir a coger el machete, formar una barrera y aniquilar a todo tutsi que te encontraras, que me parecía como algo aterrador. O sea, de repente tú veías como había mujeres que han tenido que aprender porque claro, familias que de repente habían matado a su padre y a sus hijos, y claro, estaban en la cárcel, pero al salir esos hijos se habían enamorado al hijo de una tutsi con una hutu, y claro, tú tienes como padre toda la culpa de lo que has vivido, pero tus hijos no son absolutamente conscientes de nada. Entonces, ¿cómo han tenido que trabajar ese perdón? ¿Cómo han tenido que lidiar con eso? Yo creo que ha sido una lección también, porque creo que nosotros no lidiamos con ese perdón. Es decir, ellos no es que digan perdonamos, pero son conscientes que tienen que seguir avanzando. Entonces, no es que ignores lo que ha pasado, pero también eres consciente que no te puedes hacer cargo y esto no te puede arrastrar hacia el futuro, con lo cual se está haciendo un trabajo bastante grande. No, o sea, yo creo que no está todo resuelto, creo que ahí se ha creado como una crisis bastante grande, pero creo que el intento por volver a que todo esté, o sea, es decir, ahora es uno de los países que más avanzados también en el prohibir el plástico, sí. Y hay como una cosa que no sé hasta qué punto todo es tan real, pero... Bueno, llévame a un faro y dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, y qué música estaría sonando. A un faro. Me gustaría estar en un faro de Palma con mi madre, que la perdí hace muchos años, pero es la que guía mis pasos, y creo que si no hubiera sido por ella no habría conseguido nada de lo que he conseguido. Y una canción que le encantaba, que era la de Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín, de Maritrini. Pues una canción fantástica. Necesita una reivindicación, Maritrini. Sí, totalmente, yo creo. Total y absolutamente. ¿Verdad? A mí en mi casa estaba súper presente, o sea, para mí, no sé, es como una persona que tengo muy presente, porque en mi casa era como Madonna, ¿sabes? Y de repente cuando me hice mayor vi que iba viendo como que a lo largo de la historia se había como un poco difuminado entre el tiempo, cuando para mí es un recuerdo, no sé, muy cercano a mi madre, y no sé, para mí ella es un momento muy bonito. Pues aquí os dejo a tu madre y a ti con Maritrini sonando. Muchas gracias. Muchas gracias, Orebuika, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. La estrella de antaño, la que antes era solo luz,
cayó de repente desde el azul del muro y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en dónde habitas tú, pero no sé